¿Quién es José Bautista? Pues me lo pregunto mucho, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo soy periodista, nací en España, pero me siento parte del mundo. Y no lo digo por decir, no es una frase hecha, de verdad. De hecho, me siento un poco chileno. Aquí, buena parte de mi corazón está en este país. Yo viví aquí 2 años. Bueno, ahora me gano la vida como periodista. Mi especialidad es el periodismo de investigación. Trabajo para la Fundación Por Causa, que es una organización chiquitita de periodismo e investigación sobre migraciones. Y trabajo también para el New York Times. Cubro todo tipo de temas. Cubro temas de corrupción, de servicios de inteligencia rusos. Cubro muchos temas de frontera, de no saber la cantidad de corrupción que se genera en torno a la frontera. Toco temas muy duros. Pero bueno, aparte de eso, pues soy ciudadano del mundo y he sido muchas cosas antes. Me he ganado la vida... Mira, estando aquí en Chile di clases de guitarra. Trabajé en la Universidad de Santo Tomás también rellenando fichas de posibles estudiantes. Trabajé un tiempito en la CEPAL, en Casa de la Paz también, que no sé si siguen aquí, pero Sí, tenía la sede ahí en Bellavista, muy cerca de acá. Y creo que soy eso, más o menos. Bienvenido, José, a Desde el Propósito. Eres un multitask. ¿Ah? Pues, a ver, y estoy seguro, Nicolás, tú también, ¿eh? Que hoy en día... Más o menos ¿quién no? hay que hacer de todo, hay que ser un renacentista. Sí, un poco sí, ¿eh? Pero vamos al eje de tu trabajo. ¿Qué te motivó a ser periodista? Te digo la verdad, Sí. estoy en periodismo, como decimos en España, de chiripa. Yo no tenía muy claro que quería estudiar, me gustaba la medicina, siempre me gustó mucho leer información. Me encanta leer y disfrutaba mucho leyendo las revistas, los suplementos del periódico El Domingo, etcétera. Por ahí no pudo ser tema sanitario y medicina, porque yo no era un buen estudiante. En periodismo tuve suerte, entré a estudiar periodismo y ahí me enamoré. Es mi amor platónico. Y con el tiempo además descubrí una cosa que me encanta, que es el periodismo de investigación. Es como el periodismo de investigación es al periodismo lo que la cocina a fuego lento es a la gastronomía. A mí me gusta cocinar despacito las historias. A veces salen bien, otras veces no, pero bueno. Y te tomó este propósito del periodismo, pero un periodismo también con causa, comprometido con la realidad, Sí, comprometido con una Europa que está viviendo cambios profundos. sí, Y entraste al tema de la migración, sí. ¿cierto? Tema caliente. Formando una fundación además, ¿no? Sí, bueno, yo Cuéntame un entré, poquito de eso. te cuento, yo me defino, antes me preguntaste quién soy, se me olvidó Sí. decir una cosa que es clave en mi identidad. Yo soy migrante. Yo soy quien soy y soy como soy porque por mi privilegio europeo y mi pasaporte español pude vivir en muchos lugares. Viví 2 años de mi vida en Chile, viví en Brasil, viví en Francia y en estos países aprendí y lloré y sufrí y me enamoré. Soy lo que soy gracias a la migración, soy migrante. Y eso hace que en periodismo desde el minuto 1 me interesase mucho por el tema, por la movilidad humana. Tomando conciencia de mi privilegio y partiendo de 2 premisas. Y esto está datado, no es percepción. El ser humano es migrante por naturaleza. No somos árboles. Tenemos patas o piernas y nos movemos. Y no solo migrar es natural, sino que además migrar es un derecho. Hay un texto precioso que deberíamos de leer más en los tiempos oscuros que corren hoy en día. Ese texto se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos y hay un artículo precioso que es el artículo 13. Las fronteras son construcciones políticas. Nuestros sentimientos y nuestros corazones no entienden de fronteras cuando amamos o cuando sentimos miedo o cuando sentimos pena. Y yo me identifico con eso. Y en parte mi orientación, mi trayectoria laboral está muy influida por eso, por mi identidad migrante. Esa identidad de alguna manera me estás comunicando que te humanizó, ¿no? Yo creo que sí. Te hizo ver al ser humano, a las personas de una manera distinta. Y al mismo tiempo me hizo ver que somos todos muy parecidos. Que una familia en China o en Corea del Sur, donde viví también mucho tiempo, y una familia en Francia y una familia en Curicó, tienen preocupaciones parecidas, tienen sentimientos parecidos. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, todos nos preocupamos cuando a una persona cercana o a nuestro vecino no le está yendo bien. Me di cuenta de que tenemos diferencias preciosas, pero también me di cuenta de que el ser humano al final es el mismo en cualquier país. Haga sol, o esté nublado el cielo, sentimos de la misma forma. Y eso es algo que también me dio la migración. ¿Y por qué elegiste comunicar los problemas sociales a través de la investigación, a través del periodismo, habiendo tantas maneras de comunicar y transformar este mundo que tuviste en estos viajes, ¿no? Hubo parte de elección, pero hubo parte también de la suerte. Tú sabes que hoy en día es muy difícil hacer periodismo de investigación. Vivimos en la era de la incertidumbre, pero también en la era de la prisa. Vamos rápido con todo.
Con a la todo. Y hora de ahí el periodismo de producir. investigación Claro, genera una resistencia en las personas, ¿no? y es, Como, un, y ay, ¿para qué otro es problema más? maravilloso. Claro, yo tengo la oportunidad, trabajando en Por Causa y para el New York Times, de dedicarle mucho, mucho tiempo y de meterme muy, muy de lleno en los temas. Y ahí es donde yo encuentro mucho más matices en temas complejos. Mm. No hay explicaciones sencillas. Y yo creo que también la gente cuando lee o cuando escucha un producto informativo que lleva esa carga, ese tiempo, ese mimo, que tiene todos esos matices, lo agradecen. La realidad es compleja y en el periodismo de investigación hay mucho más margen para poner todos los matices sobre la mesa y entender qué está pasando. No, esto no va ni de bueno ni de Y, malos. y más compleja con la desinformación, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te enfrentas a ese desafío, ¿no? Tenemos por una parte un periodismo de investigación que quiere ser serio, quiere ser profundo, que quiere humanizar el mundo que tú has conocido, ¿cierto? Pero mientras tanto en el otro carril, en el fast, en lo rápido, en lo espontáneo, en lo emocional, corre las falsas noticias, ¿no? sí, esa es una enfermedad que padecemos en muchos sitios. Ustedes la están viendo en Chile, en España también tenemos ese problema, es mundial. Yo lo enfrento de varias formas. Bueno, depende a quién le pregunte. El Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso me cataloga, lo puedes buscar en Google. Yo soy el rey de las fake news para Rusia, Mira, junto con otro compañero del New York Times. Pero bueno, yo tengo dos formas de enfrentarme a esto. Por un lado, hay una norma de nuevas narrativas que promovemos en Por Causa, que es fundamental y es no ser reactivo. Cuando yo me encuentro una noticia falsa, un artículo de desinformación, un bulo, a veces siento una pulsión en mi corazón que me dice responde y aclara que eso es mentira. mm, No lo hago. ¿Por porque qué? lo amplifica de Claro, alguna lo manera. está Sí. amplificando y además es muy cruel, pero al final en redes sociales el algoritmo alimenta aquellos mensajes con más interacción. Eso es lo que buscan los malos de la película cuando nos están mintiendo. Y luego también lo afronto con empatía. Tengo la sensación de que vivimos en un tiempo en el que hay mucha soledad, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Venimos de una pandemia que esto cuando lo veamos con el tiempo es impresionante. Yo trato de echarle empatía al tema para entender por qué mucha gente sí reacciona a esa desinformación o por qué se dejan contagiar por el discurso del odio. Por ejemplo, en el ámbito migratorio está a la orden del día. Acá en Chile, por ejemplo, hablar de migraciones es hablar de problemas de Mm, seguridad, de criminalidad. Y fíjate que ahí, claro, yo empatizo con la gente que siente miedo y con la gente que siente odio porque necesito entender cómo llegan hasta ahí. mm. Empatía, amor, parece que son palabras que preferimos no hablar mucho de ellas, catalogar las cosas de amorosas, es algo como medio buenista, Sí, hippie. pero ustedes tienen narrativas de amor, Sí, es parte de uno de los pilares estratégicos de Por Causa, sí. ¿cierto? Entonces, cuéntame, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se No aplica es en el fácil. periodismo? O sea, ¿cómo hacemos un periodismo Muy difícil. amoroso? No sabes las peleas internas que tenemos ahí. O sea, que me imagino, porque el periodismo también tiende a esta cosa media seria, ¿no? Sí, Como esta cosa seria, serena, rígida, sí, objetiva, como, ¿cierto? Y el amor es una cualidad muy blanda, muy subjetiva, sí, y me imagino la tensión, sí. porque en base pública también lo vivimos, ¿no? Ujú. Esto, que ustedes no son tanto periodismo, cuando nosotros queremos relevar noticias, soluciones, personas que están transformando el mundo en base pública. ¿Cómo has vivido esa tensión? ¿De qué se trata? Cuéntame, que me interesa mucho. Vivo con ella y he aprendido a convivir con ella y merece la pena. Sí. En Por Causa tenemos una misión clarísima que es reconectar a la gente, a la audiencia, con la información veraz. Y esto no va de buenismo y de que todo qué O bonito. sí, hay que aceptarlo de repente. No, pero la realidad es muy compleja. Sí. Nosotros entendemos el amor desde el ámbito narrativo como un instrumento que funciona. Te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando hablamos de migraciones a veces hablamos de datos. Han entrado 2.000 personas por vía irregular en la Sí. frontera. Vale. El dato es Mm. frío, el dato no se queda. Esa misma historia la puedes contar poniendo rostro. Y hablando de María, la mamá que estaba en Venezuela, que está bien, que se dejó a su hijo allá y quiere lo mejor para él, y que viene a Chile después de un viaje muy duro para darle una oportunidad a su hijo el día de mañana. María es una de las 2.000 personas que entraron por vía irregular. Tratamos de... Fíjate, esto me cuesta muchas peleas a nivel interno, porque Sí. yo llevo al área de periodismo de investigación. Hay otro compañero que hace investigación como más sesúa, ¿no? Más técnica, Mm. más académica. Y hay otra gente dentro de Por Causa que se encarga de, yo le llamo el látigo nuevas narrativas. Son los que yo, antes de publicar, las personas que a mí me dicen, José, esto es paternalista. José, aquí estás abusando del dato, pero esto no se entiende, no tiene rostro. José, esto es reactivo. Entendemos las nuevas narrativas y las narrativas del amor como una forma de mejorar la calidad Mm. de la información que nosotros trabajamos. Es difícil,
Yo como periodista a veces me quiero titular por el dato, pero me cuesta peleas y cuando acepto estos consejos desde las nuevas narrativas, que no alteran la calidad del periodismo, el producto sale mucho mejor. Es más nuevo, la gente se sorprende con nuestros enfoques, la gente conecta. O sea, a ti te pueden dar muchas cifras, pero mira a tu alrededor. La migración está ahí, tienes un familiar que se fue. ¿Lo pasó bien o lo pasó mal? ¿Le trataron bien o le trataron mal? Mira a tu alrededor, la persona que te trae la comida esta noche. Esa persona tiene una historia, viene de un país lejano, echa de menos a su familia. Mira a la persona que te está, no sé, que te está ayudando a cuidar a tu hijo porque tú te tienes que ir a trabajar muy temprano por la mañana. Por ahí buscamos despertar empatía en la gente que está con ganas de entender esta realidad tan compleja en la que vivimos. José, eres un resistente. Yo un poco. Y yo Eres creo que como vosotros parte de la también. resistencia. Y me siento en casa aquí, ¿eh? Base pública. No sabes cuánto me alegra que te sientas en casa y no sabes el placer que significa entrevistarte. Hay un autor español que me gusta, que se llama José María Esquirol. No sé si lo has leído, lo has podido leer. Lo conozco, pero no lo he leído. Y bueno, habla de esto, de la resistencia. Este mundo, cuando no ponemos resistencia, se vuelve inmundo, Sí. ¿no? ¿Con qué? Yo imagino que trabajas en migración, has viajado por todo el mundo y a veces te has encontrado con un mundo inmundo, ¿no? Sí. Donde no hay mundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que te has encontrado para hacer de este mundo un lugar de más mundo, ¿no? Más espacio para la humanidad? ¿Cómo el periodismo te ha permitido ampliar el mundo? Es muy difícil esa pregunta, ¿eh? Yo trato de buscar elementos en común. Trato de ponerle mucha empatía a todo. No juzgo a la persona que tengo delante. Víctima o victimario, los dos tienen una historia. Yo trato de entenderla. Y fíjate, por ejemplo, en ámbito migratorio, yo hablo con las víctimas de este sistema roto, pero hablo también con los verdugos. Y Mm, ahí, qué difícil. incluso ahí encuentro humanidad. Y en Mm, esa humanidad, cuando una persona de este tipo, ponte tú, un policía de frontera que está golpeando a los migrantes, o un político que está vertiendo odio contra ellos, cuando estas personas entienden que yo no estoy ahí para juzgarlas, sino para obtener información y entender qué pasa por sus cabezas, estas personas también bajan el escudo. José, ¿ese es lo más profundo en tu propósito? ¿Tú dirías que es como la esencia de tu propósito? Yo, Intentar conectar este mundo que a veces está en pugna. yo trato de explicar lo que está pasando, primero de explicármelo a mí mismo y después de explicárselo a los demás. No sé si lo hago bien o mal o si me equivoco o no en lo que cuento, pero lo trato de hacer con honestidad. Yo no creo en el periodismo objetivo, por aquello de que no somos Mm. robots, somos seres humanos. Sí creo en el periodismo honesto. Y desde la honestidad, oye, el momento en que tú decides un enfoque y no otro, tú estás siendo subjetivo. Yo trato de ir con honestidad, con las manos en blanco y de frente. Hay quien lo entiende, hay quien no lo entiende. Por eso tengo también muchos problemas en mi día a día. Pero por lo general me encuentro comprensión. Yo soy muy humanista. Yo creo, de verdad creo Mm, mucho en el ser humano. mm, Y creo en la fraternidad. Y te digo, en un mundo tan global como el que tenemos ahora, mm. yo estoy en España viviendo, pero cuando hay un problema en Chile yo lo siento como si pasara en mi casa. Porque yo viví acá y cuando pasa, y sé que hay muchas personas que también tienen esta forma de verlo, y cada día más. Habitas un periodismo de fragilidades. Un poco sí. Y también me imagino que te has sentido muy frágil muchas veces en esas fragilidades. Y me rompo Y y probablemente has visto muchas injusticias y probablemente te has sentido amenazado. ¿Cuáles son las injusticias? ¿Te has sentido amenazado alguna vez? Me comentabas lo del Kremlin. yo lidio con amenazas, no a diario, pero Lidias con casi. amenazas Sí, diarias. hay amenazas a las que no les doy más importancia, hay otras que sí me preocupan. De hecho, le diré una cosa a la gente que nos escucha en Chile, sobre todo a los compañeros del gremio periodístico. Mm. Se avecinan curvas, el cielo se está encapotando, viene tormenta y la amenaza, por ejemplo, en mi caso, con quien peor la llevo es con gente del Estado, con gente que tiene poder. Ojalá me equivoque, pero creo que aquí también se va a poner muy fea la cosa. Por eso tenemos que protegernos, cuidarnos. Lo digo, es muy fácil decirlo, pero Mm. yo después no ¿Cuál lo es la hago. amenaza que viene? ¿Cuál es la tormenta que tú crees que viene? Creo que el ¿Por dónde gobierno, viene? yo creo que el gobierno en algún momento, este o el que venga después, que no sé de qué color será, pero el gobierno va a tomar una deriva más represiva, no solo contra, por ejemplo, los migrantes, también contra quienes cuentan lo que está pasando. Y ahí hay que protegerse, con tecnología, con redes de apoyo, con expresando lo que sentimos, porque tú sabes, tú Mm. conocerás también,
Yo tengo cantidad de compañeros del gremio que están rotos. Son personas que ya no pueden casi ni hablar y han tenido traumas muy fuertes haciendo su trabajo. Yo trato de no romperme. Yo sí tengo claro que ninguna historia vale más que una vida humana. Mm. Y bueno, no sé, la verdad, en el fondo no, ni siquiera lo pienso mucho. Vivo tan sumido en la vorágine del día a día y me reservo tan poquito tiempo para la reflexión conmigo mismo que casi no sé qué decirte. Mm. Ya las amenazas son parte del pan de cada día, que creo que yo me las tomo a veces como un halago, porque creo que si no hubiera gente amenazándome o personas del gobierno haciéndome entender que espían mi teléfono, etcétera, pues a lo mejor significaría que mi trabajo no está teniendo trascendencia Bueno, o que no estoy tocando la fibra sensible. como decía tu compatriota Cervantes a través del Quijote, si los perros ladran es que avanzamos, de alguna u otra manera, Sí. con todo el miedo que se siente cuando los perros ladran. Total, ¿eh? Y que sepas que me encanta que decir a Cervantes porque es un autor totalmente monopolizado por la institucionalidad, por el Estado, y en realidad Cervantes era un revolucionario. Cervantes era un germen del anarquismo, entendiendo el anarquismo Sí. como la organización social perfecta en la que no hace falta una autoridad, sino que la propia sociedad se... Cervantes era revolucionario y sin embargo ahora se asocia mucho a la caspa y al olor a armario cerrado y al lugar No puedo viejo. estar más de acuerdo. Bueno, Cervantes fue el inventor del punto ciego, ¿no? Mira, La parte que te toca entender a ti de la humanidad. Siempre te deja las cosas medias. ¿Quién estaba loco, el mundo o el Quijote? eso es. En eso transitamos, en esa fragilidad has transitado tú también. Pero además, estás con todo, con por causa, contando estas narrativas de amor, pero estás en el New York Times, Ujú. que es un medio tradicional, Sí, es sí. un medio, es una institución eh, inmensa, poderosa. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo se trabaja en esa tensión, en esa todas almas periodísticas? Yo la llevo bien. Fíjate, por causa no es un medio, pero trabajamos con los medios. Nosotros producimos información que después sale en The Guardian o en El Mm. País o en muchos otros medios. Ojalá que también En base pública, ¿por qué ojalá no? que en base pública dentro de poco, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos. New York Times al final es un medio tradicional, con un manual muy, muy rígido a la hora de hacer periodismo, Mm. con un concepto muy puro de lo que es la información, pero la dinámica es la misma. Mi trabajo consiste en averiguar qué está pasando, comprobar que lo que sé es cierto, contrastarlo, documentarlo, verificarlo y publicarlo. Es el ABC del periodismo. Y New York Times, la diferencia que tiene, o el privilegio que a mí me permite, es que es un medio con mucha reputación, eso abre puertas, Sí, muchas. y es un medio también con mucha capacidad para producir. Cuando yo hago un tema con por causa, tengo muchas limitaciones económicas y materiales. Con New York Times, no tanto. ¿Y qué temas abordas en el New York Times? ¿Los mismos que en el Por Causa o tienes un eje A distinto? veces toco migraciones con New York Times y me gusta además que los editores y la gente con la que trabajo tienen mentes críticas y debaten muy bien los enfoques. Te pongo un ejemplo. Hace un par de años entraron 10.000 personas a España en un día. En Ceuta, en una ciudad que está en el norte de Marruecos, que es de soberanía española, pero que queda en el continente africano. Sí, sí. 10.000 personas en un día. Casi todos los medios enfocaron, oye, 10.000 personas, le dieron el enfoque de amenaza, seguridad. Mm. New York Times tuvimos una reflexión y nos dimos cuenta de que ahí había algo más. Ahí había una instrumentalización de las personas migrantes por parte de un régimen dictatorial, Mira. como en Marruecos. Y ese es el enfoque que dimos. Aquí hay un país utilizando las migraciones y el miedo que tenemos en el norte y en Europa a este tema para hacer presión a un gobierno. Y ahí me gustó. Toco temas también trabajo mucho temas de servicios de inteligencia relacionados con Rusia, de temas difíciles. Trabajo también asuntos más livianos. Te diría, por ejemplo, Menos mal, ¿no? toco de todo, ¿eh? Sí. Un poco de recreo también. Sí, temas más del día a día, de oye, cambios que está habiendo en España a nivel social. Trabajo a veces temas relacionados con Casa Real, que no son fáciles No. tampoco. Una de las instituciones más opacas. Sí. En fin, una cosa que sigue ahí, nadie entiende muy bien por qué, pero ahí sigue. Cuando os den lecciones o cuando os demos lecciones desde Europa, de democracia y tal, acordaos que Europa está llena de reyes todavía. A eso no lo vota nadie. José, se puede decir que eres un hombre que ha cumplido muchos sueños, Sí. independientemente de lo difícil que ha sido, ¿no? Sí. Vivir en distintas partes del mundo, hacer el periodismo que te gusta hacer, fundar Por Causa o estar en Por Causa. ¿Cuál es? Pero el paraíso siempre está en la otra esquina, Mm. como decía otro gran humanista. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu próximo sueño? Mi sueño personal, te digo la verdad, Sí. una casita al lado de un río, en un sitio parecido a Cochihuaz, en el Valle del Elqui.
a ser posible con un perro y a ser posible con un caballo. Mi sueño material es ese. Mi gran sueño es una sociedad en la que nadie es más que nadie, en la que todos nos escuchemos, en la que la empatía impere por encima del egoísmo o del individualismo. Y en resumen, un mundo en el que cada uno pueda hacer lo que quiera. No digo a nivel material, sino a nivel identitario. A ti te gustan los chicos, perfecto. Te gustan las chicas, perfecto. No te gusta ninguno, perfecto también. Te has enamorado de una persona que está en otro país, que no haya fronteras ni barreras que te impidan amarla. El sueño más o menos que tengo, el grande, va por ese camino. Pero todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Me hiciste, me hiciste acordar de mi papá que dice siempre, cada uno es cada uno y nadie más que nadie. Pues, José, fan de tu papá. te doy un abrazo, te siento muy cerca de lo que hacemos aquí en Base Pública. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, que tengas un buen viaje a España desde el propósito. Muchas gracias. Gracias a vosotros y que sepáis que si paséis por Madrid o venís a España, nuestra casa es vuestra casa. Bueno, ahí estaremos. Gracias. Gracias. Que estés bien.